La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Empezamos un nuevo programa de Diálogos Universitarios. Hoy nos vamos a referir a un nuevo libro que entra en circulación, Ámbito del Derecho. Su autor, Cristian Mazapanta, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, está aquí en nuestra cabina biblioteca y vamos a conversar sobre esta publicación titulada La mutación de la Constitución en Ecuador. Y una pregunta, ¿la Corte Constitucional como constituyente permanente? Qué interesante, ¿no? Bienvenido, doctor Mazapanta. Denos primeramente, antes de ir a detalles de la publicación, un contexto de la investigación desarrollada y que ha derivado en esta publicación. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos y todas. Un gusto estar aquí en este espacio muy interesante. Bueno, este libro llamado La mutación de la Constitución en Ecuador tiene un origen, y el origen es precisamente las teorías que están atrás del constitucionalismo en relación a la modificación del texto constitucional. Existen dos grandes procedimientos para modificar la Constitución. Como todos nosotros sabemos, las constituciones, al ser estas normas normarum, estas normas supremas, tienen procesos más agravados de cambio constitucional. El proceso formal, por llamarlo de alguna manera, es la reforma de la Constitución. No obstante de aquello, también tenemos procesos informales o implícitos que son las mutaciones constitucionales. Ahora bien, respecto a los procesos formales de modificación de la Constitución, el constituyente ecuatoriano ha previsto taxativamente en nuestra Constitución 3 mecanismos, que son la enmienda a la Constitución para cambios menores, la reforma parcial cuando los cambios son un poco más profundos, o a su vez el proceso de asamblea constituyente, cuando se quiere cambiar todo el texto de una Constitución. No obstante, poco se ha abordado los mecanismos informales de cambios de la Constitución, entre ellos, por ejemplo, las mutaciones constitucionales. Esto no significa que porque no se enuncie, no se estén produciendo. Y esa fue la gran premisa para precisamente ir creando esta investigación. Es decir, la Corte Constitucional del Ecuador se ha convertido o no en un constituyente permanente en los últimos años. Y en virtud de aquello, a través de esta investigación, en primer lugar, se aborda la teoría de la mutación, que es una teoría que nace precisamente en Europa, en donde existen constituciones rígidas, casi pétreas, casi inamovibles, frente a las realidades que vivimos en Latinoamérica y específicamente en el Ecuador, en donde las cortes y tribunales cada vez son mucho más activistas y proceden, vía hermenéutica, mediante sus sentencias, a cambiar el sentido material de la Constitución, pero con una característica peculiar, sin modificar un ápice el texto de la Constitución. Es decir, la norma sigue siendo la misma, pero la interpretación que le da la Corte Constitucional es diferente. Y por lo tanto, implícitamente, de manera tácita, como manifiesta alguna parte de la doctrina, se modifican las constituciones. A lo largo de la investigación se hace un análisis dinámico de cómo ha ido evolucionando las líneas jurisprudenciales de nuestra Corte Constitucional y cómo, en las distintas acciones que son de conocimiento de este órgano, se han dado estas mutaciones a las constituciones. Entre otros elementos se analiza, por ejemplo, la mutación en la acción extraordinaria de protección, en la acción extraordinaria contra decisiones de justicia indígena, en la acción por incumplimiento de actos normativos y administrativos de carácter general, y se da un énfasis especial a la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. ¿Por qué aquello? Porque incluso esta garantía jurisdiccional no está contemplada dentro del catálogo
dentro del capítulo que establecen las garantías jurisdiccionales en nuestra Constitución, pero vía hermenéutica, la Corte Constitucional, a través de sus sentencias, crea una nueva garantía jurisdiccional. Y este es el enfoque precisamente que se le trata de dar a esta investigación, bajo esta gran interrogante, ¿no? La Corte Constitucional entonces se ha convertido en un constituyente permanente. ¿Es legítimo o no este ejercicio hermenéutico que realiza el máximo órgano de administración de justicia constitucional en nuestro país? Magnífica la introducción, doctor. Ahora, la situación que usted nos plantea constituye una institución jurídica en sí. Muy interesante. La mutación de la Constitución es una institución jurídica. Es una institución jurídica lamentablemente poco desarrollada en el ámbito latinoamericano. ¿Por qué? Porque recordemos que, a diferencia de lo que sucede en el derecho anglosajón, en donde básicamente existe un sistema de precedentes jurisprudenciales, ¿verdad?, en base a decisiones constitucionales previas, en base a un case law, en el ámbito del derecho continental, que fue irradiado desde España, luego traído obviamente a Latinoamérica y específicamente al Ecuador, nosotros tenemos más bien un sistema bastante formal en donde lo que termina sopesándose es la norma, el texto escrito. Y es precisamente bajo esta situación que poca importancia se le había dado antes a este tipo de instituciones jurídicas como la mutación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si no estaba escrito dentro del texto de una norma, en este caso de la Constitución, simplemente no se lo consideraba, no se lo tomaba en cuenta. No obstante, ahora es una realidad palpable. Cualquier constitucionalista que quiera realizar una defensa técnica adecuada, que quiera escribir de derecho constitucional, cualquier operador de justicia que quiera resolver casos concretos, va, a más de revisar la Constitución, a ver la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque bajo esta nueva dinámica de un Estado constitucional, la jurisprudencia se convierte en fuente de derecho objetivo. Es decir, hemos revalorizado, ¿verdad?, a la jurisprudencia constitucional y ahora tiene una gran importancia, una gran trascendencia para resolver casos concretos y específicamente hasta para modificar el contenido de la Constitución originaria. Ahora, ¿de dónde nomás surgen las mutaciones constitucionales? Muy bien. La teoría de la mutación constitucional como institución jurídica, como mencionaba, tiene su origen en Europa. Básicamente existen distintas corrientes. Por ejemplo, el derecho alemán ha sido uno de los fundadores precisamente de esta institución jurídica que es la mutación. Tenemos autores emblemáticos como el propio Karl Lovenstein, por ejemplo, que abordaba ya el tema de la mutación constitucional. Luego tenemos a Suda Olin, que es uno de los grandes teóricos, que también abordan las características y los tipos de mutaciones constitucionales. Luego esto se ve irradiado obviamente al derecho español con grandes pensadores como el propio Pedro de Vega y luego esto se ve irradiado al contexto latinoamericano. Existen trabajos sobre todo en el contexto brasileño con varios autores que abordan precisamente esta problemática y que obviamente luego ha sido recogido también por la legislación colombiana y ahora yo diría es un trabajo pionero el que estoy realizando. He tratado de ir sistematizando todo este andamiaje teórico para plasmarlo precisamente en esta obra que es la mutación constitucional pero dentro de la realidad jurídica de nuestro país. Concretizando más esta idea, ¿quiénes plantean? ¿Cómo es el curso de una mutación constitucional? ¿Instituciones, organismos, escritos, abogados, en fin? Muy interesante. Ahora bien, ¿quién puede realizar una mutación constitucional? No cualquier órgano, no cualquier persona. Solamente la Corte Constitucional en nuestro caso o los tribunales constitucionales dentro del ámbito del derecho comparado. ¿Cómo se plantea? ¿Cuál es el curso de una mutación de la Constitución? ¿Cómo se origina? Puede tener distintas vertientes. Recordemos que la Corte Constitucional conoce acciones tanto de garantías jurisdiccionales como también de control de constitucionalidad. De ahí podemos tener dos grandes vertientes. En el ámbito de las garantías jurisdiccionales, nuestra Corte conoce, por ejemplo, acciones extraordinarias de protección, acciones extraordinarias contra decisiones de justicia indígena, acción por incumplimiento y acciones de incumplimiento de sentencias y dictámenes. En el ámbito del control constitucional conoce, por llamar algunas,
acciones públicas de inconstitucionalidad, consultas de normas, inconstitucionalidades por omisión, etcétera, etcétera. Es decir, esto va a nacer de un proceso constitucional específico, independientemente de si se trata de una garantía jurisdiccional o de una acción de control constitucional. Llega a la Corte Constitucional del Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador analiza precisamente ese problema jurídico y empieza a dar una interpretación a la norma constitucional. Ahí es cuando, ¿verdad?, el juez o la jueza ponente y luego la Corte Constitucional, con una mayoría de sus jueces, decide, sin modificar el texto escrito de la Constitución, darle una interpretación diferente. Creo que un ejemplo claro de aquello es lo que vivió el Ecuador hace pocos años, hace pocos meses, a través de la famosa sentencia del matrimonio igualitario, en donde podemos observar, por ejemplo, que no se ha cambiado absolutamente nada del texto de la Constitución. Pero ¿existe o no matrimonio igualitario en el Ecuador? Por supuesto. ¿A partir de dónde? De la sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana. Es un ejemplo de cómo, vía hermenéutica, sin cambiar el texto de la Constitución, se le da una interpretación diferente y por lo tanto se cambia implícitamente a la Constitución de la República. Ahora, esta actividad de la Corte Constitucional da pie para calificar, como dice su libro, de que la Corte Constitucional es una constituyente permanente. Bien, yo soy bastante crítico de el rol que cumplen las cortes y tribunales en el contexto de las modificaciones tácitas de la Constitución, en este caso de las mutaciones. ¿Por qué soy muy crítico? En primer lugar, porque a diferencia de lo que sucede en Europa, ¿verdad?, en donde prácticamente las constituciones son pétreas, son prácticamente inmodificables, en Latinoamérica nosotros tenemos una característica, y es lo que se conoce teóricamente como el constitucionalismo democrático. ¿Cómo nosotros aprobamos nuestros textos constitucionales? Mediante referendos aprobatorios. Es decir, nosotros, las y los ecuatorianos, vamos a las urnas y decimos, queremos estos 444 artículos de la Constitución, este preámbulo, estas disposiciones transitorias, estas disposiciones derogatorias, etcétera, etcétera. La Carta Fundamental del Ecuador es suprema. ¿Por qué? Porque la aprobó el pueblo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros nos saltamos ese mecanismo de legitimidad democrática directa? Y no es el pueblo. Terminan siendo ni siquiera 9, porque la Corte se conforma por 9 jueces o juezas, ¿verdad? Basta 5 de estos jueces o juezas para implícitamente modificar lo que decidió la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces, es por eso que en esta obra yo presento este interrogante. ¿La Corte Constitucional puede o no puede ser un constituyente permanente? Y se debate precisamente estas problemáticas que van de la mano con este rol que están cumpliendo las cortes y tribunales, porque por un lado, desde una perspectiva garantista, se puede decir, por supuesto, esto involucra una progresividad en cuanto al reconocimiento y ejercicio de derechos constitucionales. Pero, hilando un poco más fino, si nos vamos al otro lado, por ejemplo, también podríamos decir, podemos tener una corte, un tribunal constitucional, una mayoría de jueces que no sigan una línea progresista y que en muchas ocasiones vayan en detrimento del ejercicio de los derechos. Entonces se convierte en una institución que hay que manejarla con pinzas, que necesita ser delimitada, que necesita ser regulada, y esa es la propuesta precisamente que se plantea dentro de esta obra. ¿Y cómo se puede ejercer esa regulación, ese control? Esa es una de las principales problemáticas que tienen precisamente las mutaciones, por su propia informalidad. ¿Por qué? Porque es una institución que primero está en manos del máximo órgano, que es la Corte Constitucional. Y claro, surge la interrogante, ¿quién controla al controlador? A través de la teoría de los órganos límites existen órganos de cierre dentro de un sistema de administración de justicia. En nuestro caso, la Corte Constitucional es el cierre de la administración de justicia constitucional. Ellos realizan el cambio. Por lo tanto, ¿quién controla el cambio que realiza la Corte Constitucional? Existen mecanismos a través de la doctrina con el famoso self-restraining, es decir, mecanismos de autocontrol, en donde dicen, confiemos en la sabiduría de nuestros jueces constitucionales para que ellos, a través de un mecanismo de autocontrol, ¿verdad?, los 9 jueces y juezas no vayan a generar cambios constitucionales que vayan en detrimento de los derechos.
pero obviamente esto dependerá mucho de la voluntariedad, de la posición, incluso de conocimiento y hasta ético que tengan los jueces. ¿Qué propongo yo dentro de la obra específicamente? Yo digo, mira, las mutaciones están sucediendo, no solo en el Ecuador, están sucediendo en el mundo, se están cambiando, se está modificando la Constitución. Por lo tanto, cerrar los ojos y decir que en Ecuador no existen mutaciones constitucionales sería simplemente no visibilizar esta realidad. Están sucediendo y lo demuestro a través precisamente de muchos ejemplos en la obra, pero necesitan ser regulados. Yo establezco ciertos parámetros o elementos intangibles, lo que en la doctrina suele llamarse un coto vedado, ¿verdad?, que no se puede topar, respecto a las modificaciones vía hermenéutica de tribunales y cortes. ¿Cuáles son algunos de ellos, por ejemplo? Primero, la división de poderes. Creo que el fundamento de una democracia es la división de los poderes del Estado. Imaginémonos si es que una Corte Constitucional se echase abajo la división de poderes y estableciese que una de estas funciones concentrase todo el poder. No podríamos hablar de una constitución en el ámbito material. Por lo tanto, es importante, o sería importante, que se delimite y se diga, estos son unas de las restricciones. No se puede modificar el ámbito de la división de poderes. Otro elemento importante, la progresividad y no regresividad en cuanto al ejercicio de derechos constitucionales. Si ya se concedió ciertos derechos, no podemos dar 2 pasos adelante y 3 pasos atrás. Tenemos que siempre ser mucho más progresivos. Y por lo tanto, esta regulación también permitiría a los tribunales y cortes no ser regresivos de derechos en futuras sentencias, en futura jurisprudencia. Otro elemento, las relaciones del Ecuador con sus pares de la comunidad internacional. Vivimos en una aldea global, vivimos dentro de un marco de relaciones internacionales. Por lo tanto, un tribunal o una corte no puede el día de mañana decir el Ecuador se convierte en una isla aparte y por lo tanto rompemos relaciones internacionales. Por lo tanto, otra limitación para este tipo de modificaciones vía hermenéuticas también va a ser los compromisos internacionales que el Estado ecuatoriano ha asumido con sus pares de la comunidad internacional. Y entonces lo que trato es de ir esquematizando algunas de estas limitaciones con el objeto de que si se llegan a producir estos cambios, pues efectivamente se lo hagan en el marco del respeto de los derechos, de las garantías, de la progresividad, del reconocimiento del Ecuador como un sujeto del derecho internacional. Y una propuesta que yo planteo dentro de las conclusiones, por ejemplo, de mi trabajo académico es cómo dotar de legitimidad a este proceso que se torna, obviamente, informal. Y establezco que, si bien es cierto, se pueden dar modificaciones vía hermenéuticas dentro de las sentencias de la Corte Constitucional, pero una vez que se haya producido las mismas, es necesario, de igual manera, consultar al pueblo. Si es que se requiere o no se requiere mantener esa modificación tácita al contenido de una constitución. Muchos dirán, ¿verdad? Pero a través de ese mecanismo puede suceder que el ámbito de la progresividad de los derechos se menoscabe, puede ser que no se reconozca. Yo soy crítico al respecto y les digo, no, eso involucra que si se quiere generar un proceso de modificación de lo que ya se ha establecido, pues simplemente se cuente con una legitimidad democrática del pueblo. Y al final de cuentas va a ser la sociedad quien termina decidiendo si es que el cambio realizado por la Corte o Tribunal Constitucional es o no legítimo. Esa sería una última instancia, ¿no? Y claro, estamos en esta situación y conclusiones que usted nos manifiesta que requieren de estas categorías de humanismo, inteligencia, formación de quienes constituyen nuestros tribunales, ¿no? Por un lado. Pero todo este esquema que usted plantea aquí no significa que hay que detener las mutaciones constitucionales o hasta cierto punto eliminarlas. Yo creo que no se va a generar un proceso de eliminación de las mutaciones constitucionales bajo una lógica que es el dinamismo. El derecho es una creación humana y la sociedad es dinámica, la sociedad se modifica, la sociedad va cambiando. Nosotros no podemos emprender en procesos constituyentes permanentes. Una de las características precisamente de la Constitución es que es rígida, es su duración en el tiempo. Por eso la norma constitucional está construida con una textura abierta,
¿Para qué? Para que se pueda adaptar a los eventuales cambios que tenga una sociedad. Pero la sociedad a veces evoluciona muy rápido. Existen nuevas realidades en el contexto tecnológico. Acabamos de pasar una pandemia en el ámbito sanitario. Y entonces, ¿qué sucede? Las mutaciones constitucionales se producen y se van a continuar produciendo por parte de tribunales y cortes constitucionales, pero es importante regularlas, es decir, delimitarlas. No se puede dar un cheque en blanco a una corte o tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque a través de la interpretación, lo que para unos jueces en un momento histórico puede ser garantista de derechos, para otros jueces en otro momento histórico o con otra conformación de las Cortes pueden ser en cambio restrictivo de derechos constitucionales. Solo por matizar un ejemplo. Ahora, por ejemplo, se menciona, ¿no?, y se dice que las actividades mineras, por ejemplo, pueden ser muy perjudiciales a los derechos de la naturaleza, a los derechos del medio ambiente, ¿verdad? Supongamos que una Corte Constitucional establece vía hermenéutica, vía jurisprudencia, una restricción a aquello. Y solo estoy matizando un ejemplo, por cierto, ¿verdad? Y dice, no más actividades mineras. Bajo esta situación, ¿verdad? Cuidado del medio ambiente, de la naturaleza. Pasan los años. Tiene que renovarse los jueces de la Corte Constitucional. Viene una nueva conformación de la Corte Constitucional, ya no con una visión naturalista, sino con una visión pro, qué sé yo, empresa. Y dice, no, es que las actividades mineras están generando recursos que permiten sustentar el presupuesto general del Estado y hasta el desarrollo de actividades económicas. Recordemos que nuestra Constitución también reconoce, obviamente, derechos en el ámbito económico. Y dicen, ahora son permitidas. Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar, al final de cuentas, que estas sentencias sean contradictorias y va a generar desconfianza en el ciudadano. Entonces, yo no creo que desaparezca. Yo lo que creo es que es necesario regularlas. ¿Quién puede regularlas? La Corte Constitucional del Ecuador, a través precisamente de jurisprudencia vinculante, haciéndose un autocompromiso, o a su vez también podemos realizarlo a través de elementos, en este caso legislativo, delimitando y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces creo que hay herramientas para poder regular este tipo de prácticas mutativas. Bien, muchísimas gracias al doctor Cristian Mazapanta Gallegos al referirnos y contarnos todo este esquema tan importante, además de una perspectiva de que nuestro país puede ingresar a una consulta, que es una de las aristas de esta investigación que ha hecho el doctor Mazapanta. Bien, ¿quiénes concurren a la publicación del libro? ¿Desde cuándo está en circulación? ¿Cómo acceder a la publicación, doctor? Muchas gracias. Bueno, la publicación del libro ya está circulando dentro del Ecuador. Específicamente, esta es una obra que está coeditada por la Universidad Andina Simón Bolívar y también la Corporación de Estudios y Publicaciones. Se están vendiendo en la librería de nuestra casa de estudios de la Universidad Andina y también en las oficinas y locales de la Corporación de Estudios y Publicaciones. La presentación del libro, y están todos y todas invitados, va a realizarse el próximo día miércoles 26 de octubre a las 15:30. Van a acudir a la presentación el rector de la Universidad Andina, el doctor César Montaño Galarza, la directora del área de Derecho, Claudia Storini, y también la profesora María Cristina Gómez Izaza, que es docente de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia. Entonces están todos y todas invitados a dicha presentación. Muchísimas gracias y que haya mucho éxito, estimado doctor. Mutación de la Constitución en Ecuador ha sido el tema de este diálogo universitario aquí en Voz Andina Internacional, agradeciendo la presencia de Cristian Mazapanta Gallegos, autor de este libro, Mutación de la Constitución en el Ecuador. Hasta una próxima oportunidad y gracias a toda la audiencia de Voz Andina Internacional por mantenerse con nosotros. Hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad.
Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.